Bien, aquí tenemos nuestro modelo que nosotros habíamos estado experimentando en la clase pasada y ahora vamos a modelar según el plano que nosotros tenemos, ¿sí? Según la estructuración que nosotros hemos realizado. Entonces, voy a eliminar todo esto, simplemente lo selecciono y lo suprimo, ¿sí? De esta manera, eh, solamente me va a quedar las rejillas. Habíamos dibujado aquí cuatro ejes verticales y 6 ejes horizontales. Entonces, esto también según nuestro plano que nosotros tenemos por aquí. Voy a compartirles el plano para que también puedan recordar la estructuración que nosotros realizamos. Esto es el primer piso, lo que están observando. Ahora voy a abrir lo correspondiente también al segundo nivel, que fue donde nosotros colocamos nuestras columnas. ¿Sí? Ahí está el segundo nivel, así como nosotros las hemos colocado. Y vamos a proceder primeramente, antes de dibujar las columnas, vamos a proceder con el modelamiento de los materiales y también con la definición de las secciones. Para ello, nuevamente les comparto ETABS, configuramos nuestras unidades para no tener inconvenientes posteriormente. Entonces vamos a Units y en Units nosotros presionamos el botón Consistent Units. Perdón, vamos a presionar el botón Show Unit Forms. ¿Sí? Entonces, según este botón, va a abrirse un formulario de unidades en el cual nosotros podemos cambiar las unidades a nuestro gusto. En este caso, nosotros podríamos cambiarlo de la siguiente forma. Vamos a Consistent Units primeramente y le pedimos que en las unidades de longitud me las brinde en metros. Las unidades de fuerza me las brinde en kilogramos fuerza. Y las unidades de temperatura se quedan tal cual. Posteriormente, que ya se han cambiado todas estas unidades, nosotros podemos ingresar a la parte de Section Dimensions e ir cambiando según, eh, según el tipo de unidad. Por ejemplo, para longitud, yo sí quiero que esté en metros. Para área también. Para área de refuerzo, sí me gustaría que esté en centímetros. Y me gustaría que tenga 2 decimales. Entonces le coloco ahí 2 decimales. Para refuerzo por área o por longitud, vamos a tener también centímetros en centímetros. Así, estas van a ser las unidades. Y también voy a pedirle que me dé con 2 decimales. Sí, me confirman por favor si se puede ver la tabla de Display Units. Sí, muy bien, muchas gracias. Posteriormente, configuramos los desplazamientos. Los desplazamientos traslacionales, nosotros los podríamos configurar en centímetros también, estos otros desplazamientos. Las unidades de fuerza ya están bien en kilogramos fuerza. Las unidades de esfuerzo, por ejemplo, para los módulos podemos utilizar kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado. Para lo demás también, ¿sí? Stress input y stress output, sí, en centímetros, ¿sí? Después estos son los esfuerzos, ¿sí? Este es el módulo. Stiffness es la rigidez que nosotros vamos a tener, la podemos dejar ahí nada más, en esas unidades. El tiempo, bueno, va a estar en segundos. La masa, aquí sí, para que no nos salga esta masa, estas son unidades de masa cuando utilizamos los kilogramos fuerza como unidades de fuerza. Cuando utilizamos el newton como unidad de fuerza, la masa nos va a salir en kilogramos. Pero cuando utilizamos el kilogramo fuerza como unidad de fuerza, nos sale las unidades en kilogramo fuerza
por segundo al cuadrado entre metro para la masa, ¿no? Entonces, cambiamos aquí simplemente a Newton para que nos salga en kilogramos la masa. Ahí está, todo lo cambiamos a Newton. El peso sí queremos que nos den kilogramos fuerza. Así que la masa nada más hemos cambiado aquí. El peso sí está bien, el peso está correcto, que nos den kilogramos fuerza. Eh, Aclaro que cada uno tiene su forma de trabajar. Quizás algún ingeniero tenga la costumbre de trabajar con newtons, lo puede hacer. O trabajar con otras unidades de masa, también lo puede hacer. Esto de aquí es sumamente relativo. Es cuestión de comodidad del usuario. Modal factors. Aquí tenemos factores de participación modal. Vamos a dejarlo ahí también. Amortiguamiento, también lo dejamos ahí, no hay problema. Sí, ¿qué más? Ya, otras unidades, las dejamos ahí también. Ok. Y estaría configurado entonces la parte de nuestras unidades. Bien, ahora sí vamos a estar un poco más cómodos en el trabajo. Vamos al menú Define, Material Properties y agregamos un nuevo material, aunque también lo podemos modificar este material que está aquí, ¿sí? Por ejemplo, si agregamos un nuevo material, nos aparece este cuadro en el cual nosotros ubicamos la región, el tipo de material, por ejemplo, concreto, personalizado, y en el grado nosotros podemos elegir cualquiera de estos, no hay problema. Después lo podemos modificar. Un concreto F'C de 3000 psi es igual que un concreto 210. O es casi, es similar, ¿sí? 4000 psi es similar a un concreto 280 y así sucesivamente. Entonces podemos seleccionar un F'C de 3000 psi y aquí le cambiamos a concreto F'C igual a 210 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Hay algunos ingenieros que le ponen C210 o le ponen simplemente solamente esta parte de aquí, no hay problema. Cuestión de nomenclaturas según la comodidad de ustedes, ¿sí? Y cómo lo van a entender mucho mejor. Eh, Peso por unidad de volumen. Esto es el peso por unidad de volumen según el ACI. Lo podemos dejar en 2400, por ejemplo. Módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad, según el ACI, tenemos dos formas de cálculo. ¿Sí? Para el módulo de elasticidad podemos calcularlo según una fórmula que depende también de si es que es un concreto ligero. ¿Sí? Incluimos el factor lambda. Y la otra forma de cálculo es simplemente mediante la resistencia del concreto. ¿Sí? Podríamos abrir la norma E060 para poder ver aquello. ¿Sí? Mientras voy buscando la parte indicada, pueden ir tomándose estos segundos para pensar en alguna consulta que tengan hasta el momento. ¿Sí? Listo. Aquí está. Lo tenemos en nuestra norma E060 en la página 62. Esto es el capítulo 8 de análisis estructural. Me dice módulo de elasticidad y módulo de corte. La primera fórmula nos dice para concretos de peso unitario comprendido entre 1450 y 2500 kilogramos fuerza sobre metro cúbico. Este tipo de concreto es un concreto ligero hasta un concreto convencional, ¿sí? Aunque 2500 ya es un poco más pesado. Y tampoco nos conviene tener concretos más pesados porque pues más peso para la edificación y más esfuerzo. Por eso es que han surgido los concretos ligeros.
Y el módulo de elasticidad EC para el concreto puede tomarse como esto que pueden ver aquí, ¿no? Como esto que ustedes pueden ver aquí, esta es la fórmula. Ahora en esta fórmula tenemos que depende del peso unitario, ¿sí? Depende también de la resistencia de compresión del concreto y en el ACI 318 también tenemos un factor lambda, ¿sí? Es un poco más riguroso en cuestión de concreto ligero, ¿sí? Y vamos a tener diferentes tipos de concreto. Y aquí ya empieza justo un poco más este tema que es específicamente de concreto nuestro curso. Y tenemos otra fórmula que es más simple, solamente depende de F'C. Estos resultados están en megapascales. Si ustedes quisieran verlos en kilogramos de fuerza sobre centímetros cuadrados, entonces buscamos en los anexos. Este es 8.2, 8-2 y 8-3. En los anexos vamos a tener también por aquí 8-2 y 8-3. Esto está en kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Y pueden darse cuenta que esta es la fórmula para el primer caso y esta es la otra fórmula para el segundo caso. 15.000 multiplicado por la raíz cuadrada de F'C. Hay por aquí alguna consulta. Esta consulta del ingeniero Roy Cuarita. Buenas noches, Roy. Dice, por ejemplo, para asignar vigas y columnas de concreto armado en el programa se puede asignar dichos elementos, pero en el caso de vigas y columnas metálicas, ¿hay alguna configuración adicional para el diseño de estos elementos o el programa los toma de forma automática según la forma modelada? Para el caso del material, eh, bueno, voy a hacer una pequeña pausa para responder tu consulta, estimado Roy. Entonces vamos a utilizar esta fórmula simplificada esta vez, ¿sí? 15.000 multiplicado por la raíz cuadrada de F'C en estas unidades. Regresamos a ETABS para responder también la consulta de Roy. Y aquí entonces vamos a colocar 15.000 multiplicado por 210 a la 0.5. Listo. Aplastamos Tab o Enter y este es el resultado que tenemos. Tenemos el radio de Poisson, ¿sí? El coeficiente de Poisson. El coeficiente de Poisson va a variar también según la rigidez del concreto. Va a ser, la relación de Poisson va a disminuir mientras la capacidad de compresión al concreto aumente. Que se hace más rígido, entonces la relación de Poisson disminuye. Pero para concretos, por ejemplo, 175 o 210, podemos utilizar el radio de Poisson igual a 0.2. Bien, entonces continuamos. Aquí le colocamos, bueno, concreto 210, aquí 210 nada más, ok, y ok, ya hemos configurado nuestro material de concreto. Ahora respondiendo a la consulta de Roy Cuarita, tenemos aquí para agregar un nuevo material, ¿sí? Seleccionamos acero, ¿sí? Esto es diferente que, por ejemplo, ribar. Para nosotros, el refuerzo, configurar el refuerzo, bueno, aquí ya está configurado, miren, pero si nosotros queremos agregarlo y no se encuentra en el programa, vamos a seleccionar ribar y ahí están las dos normas que tenemos, el ASTM A615 y el A706. El comercial es el A615 de grado 60, es el más comercial que tenemos en el país y le damos OK. Aquí ya lo tenemos, ¿sí? Y para agregar un material de acero, simplemente nosotros vamos aquí, seleccionamos Steel y tenemos diferentes normas también. Dentro de estas normas podemos nosotros utilizar un acero de
de diferentes tipos de acero según la STM. ¿Sí? El acero al carbono, que es el A36, tenemos el acero A992. Estos dos aceros, el A36 y el A992, son los dos aceros más comerciales. Aquí en Perú utilizamos para el cálculo de acero y también para todo lo que tiene que ver con la normativa y cuestiones comerciales, eh, lo mismo que utiliza Norteamérica, los Estados Unidos. ¿Sí? Así que en ese sentido, los materiales ya vienen configurados. Por ejemplo, si yo agrego un acero A36, acero al carbono, ¿sí? Doy clic en OK, ya me salen los parámetros estándar de esto de aquí según la norma ASTM. Entonces ya no tendría por qué modificar nada porque el mercado, la mayoría pues de fabricantes se basa de acuerdo a esta norma ASTM y simplemente agregamos y ya está, ¿no? Entonces ahí tendríamos diferentes materiales. Ahora, William Sarabia hace la consulta: ¿cuál es el método más factible o más cercano a la realidad? ¿Ritz o Eigen? Eh, Depende de los resultados que usted desee, Williams. Si usted desea resultados relacionados más a la geometría, al mismo periodo de vibración natural de la estructura, le recomiendo los vectores Eigen. Si usted desea resultados más orientados hacia los tipos, el comportamiento del edificio ante las cargas sísmicas que usted está configurando, en ese caso le recomiendo los vectores RITZ. ¿Sí? Entonces, ese sería el criterio, ¿correcto? Ahora, lo siguiente sería definir entonces las secciones, ¿sí? Las secciones de nuestros elementos estructurales. Para ello vamos al menú Define, Section Properties y Frame Sections. Aquí en Frame Sections nosotros tenemos algunas propiedades que ya vienen predefinidas, ¿sí? Pero tenemos también la posibilidad de agregar una nueva propiedad. Al agregar la nueva propiedad podemos configurar propiedades de concreto rectangular, que es la que nosotros estamos utilizando, y en nuestro caso tenemos unas columnas, ¿sí? Es un edificio de 5 pisos. Podríamos nosotros colocarle aquí que van a ser unas columnas de, por ejemplo, 35 por 35. Sí, probablemente pues después nos salga algo mayor. Eso depende de nuestro análisis sísmico. Porque el análisis estático lo más probable es que sí cumpla, pero ante el análisis sísmico no va a cumplir. Y eso es algo que muchas veces eh, muchos, incluso profesionales, ingenieros civiles, maestros y demás, no entienden muy bien, ¿no? Que una edificación ante pues las cargas verticales va a estar y puede estar muy bien, ¿no? Pero ante un sismo, pues esa edificación puede ser muy vulnerable. Entonces, para eso es justamente que se realiza el diseño. Si no, nosotros pues no estaríamos aquí como profesionales estructurales. Entonces, hay hasta cierto punto en el cual se puede estimar más o menos la armadura, se puede estimar más o menos las secciones, ¿sí? Igual se tiene que comprobar con un cálculo, pero hay otro rango ya para edificaciones más altas en el cual nosotros incluso tenemos que hacer estudios muy especializados. En alguna vez que estaba haciendo un estudio sobre el túnel Mass Damper, que es un sistema antisísmico, me pude contactar con un ingeniero que hacía edificios en Dubái y le consulté acerca de pues alguna configuración en el software. Y él me comentó que para ese tipo ya de construcciones de edificios muy altos, la inversión es bastante elevada y por lo tanto ellos quieren asegurar su inversión realizando pues estudios mucho más minuciosos y para ello
ellos mandaban a hacer estudios de elementos finitos de toda la edificación, que una computadora convencional le tardaría muchísimo, muchísimo tiempo. Entonces, para ello, ellos incluso utilizan muchos servidores para poder realizar un solo análisis. Y también hacen análisis de túneles de viento y análisis a escala también, real, ¿no? Entonces, eh, por ahí tenemos varios tipos de consideraciones que debemos de tomar para las edificaciones. Bien, entonces, siguiendo nuestro tema, elegimos aquí el concreto F'C 210, que es el cual nosotros hemos configurado. Va a tener 0.35, como pueden observar, las unidades ya están configuradas. Vamos a Reinforcement y aquí en Reinforcement vamos a diseñarlo. Aquí el tipo de diseño como columna M2, M3, que significa axial y momento biaxial, momento en dos direcciones. Y en cambio las vigas se diseñan principalmente pues para un momento nada más, ¿sí? Entonces, es decir, ese es el tipo de carga predominante, porque después obviamente vamos a tener más tipos de esfuerzos debido a los diferentes tipos de carga y configuración de nuestro edificio. Pero digamos que estas son las predominantes. Entonces, aquí ya está seleccionado nuestro material de refuerzo. Va a ser una columna rectangular que va a tener sus estribos. Y aquí para Check Design tenemos dos opciones. Si queremos chequear nuestro diseño o queremos empezar por un diseño nuevo. Entonces nosotros vamos a diseñar, porque todavía no tenemos nada que chequear, porque no hay ningún diseño preliminar. Entonces seleccionamos Reinforcement to be Designed. El recubrimiento claro o neto hacia las barras de confinamiento debe ser 4 centímetros según nuestra norma E060. Sí, eso está en el capítulo 9, si no me equivoco. Vamos a buscar aquí lo correspondiente al capítulo 9 y les voy a compartir la pantalla, ¿sí? Esto es el capítulo 9, requisitos de resistencia y de servicio. Y bueno, esto de aquí lo vamos a ver en un momento, las combinaciones de cargas. Por aquí tenemos los factores de resistencia también. Uy, entonces aquí me equivoqué. No era el capítulo 9. Vamos a verlo por acá. A ver, voy a regresar. Bueno, es tan fácil como colocar aquí recubrimiento. Y listo, ahí está, en 54, ¿no? 54, aquí está. Era en el capítulo 7. Tenemos recubrimiento para concreto, nos dice eh, concreto en contacto con el suelo, 7 centímetros, permanente en el suelo la intemperie, aquí tenemos 5 centímetros y 4 centímetros según el tamaño de las barras. Para vigas y columnas, aquí está, tenemos 4 centímetros para vigas y columnas. Para losas, muros y viguetas, para barras 1, 3 octavos y menores, que son las que nosotros vamos a usar, solamente nos da 2 centímetros como mínimo. ¿Sí? Recuerden que esto de aquí es lo mínimo. ¿Puede haber más recubrimiento? Sí, pero ya no nos sería rentable, ¿no? Aumentar el tamaño de una sección. Gastaríamos más concreto, tendríamos más peso para nuestra edificación, así que utilizar mejor estos recubrimientos recomendados por nuestras normas. Entonces son 4 centímetros. ¿Y cómo es este recubrimiento? ¿Hasta dónde se supone que tenemos este recubrimiento? Bueno, para eso podemos realizar un dibujo aquí. Sí, voy a realizar un dibujo por acá. Miren, si nosotros tenemos nuestra sección y es una sección rectangular,
El recubrimiento, vamos a tener nuestras varillas aquí, una varilla, otra varilla, otra varilla, ahí está, mínimo 4 varillas, ¿no? Y nuestros ganchos sísmicos y el estribo. Ahí está. El recubrimiento libre que nosotros vamos a tener es desde la cara del estribo, ¿sí? Desde la cara exterior del estribo hasta el filo de nuestro elemento estructural. Eso es R, eso es R, ¿sí? Después, para vigas tenemos otro tipo de recubrimiento. Es un recubrimiento que viene desde el centroide de la varilla, desde el centroide, es decir, desde aquí hasta la parte exterior. Ese es un recubrimiento al centroide de la varilla. Y para las columnas es un recubrimiento libre. Eso es lo que nosotros debemos de medir en obra también, en casos de supervisión, que se cumplan esos requisitos. Entonces, yo consulta, ingeniero, a menor recubrimiento, ¿el elemento estructural es más efectivo? No, tampoco es eso lo que quise decir, sino simplemente que a mayor recubrimiento, pues estaríamos utilizando más concreto y sería mayor gasto y también mayor peso para la edificación. A menor recubrimiento ya estaríamos exponiendo nuestro refuerzo, ¿sí? Estos recubrimientos son los recomendados por la norma. Si nosotros tenemos menor recubrimiento, vamos a tener riesgo de que las armaduras empiecen a corroerse, de que la sección no funcione tal cual como ha sido diseñada. Recuerda que eh, para una, para una viga, por ejemplo, si esto es una viga, vamos a tener una parte que va a estar comprimida, ¿no? Y una parte que va a estar tensionada. Si usted le quita recubrimiento aquí, va a funcionar diferente, ¿no? Sobre todo esta parte a compresión, que es una parte más pequeña, cuando se agrieta el concreto en la parte de abajo. Sí, por eso respetar simplemente pues los recubrimientos que nos brinda nuestra norma. ¿Sí? Muy bien. Entonces, regresamos aquí al programa. Eh, yo os dice, pero no aumentaría el peralte efectivo. No, no aumentaría. En realidad, el peralte efectivo, más que todo, se utiliza para elementos sometidos a flexión, como por ejemplo en las vigas, como por ejemplo las cimentaciones, ¿no? Las zapatas, por ejemplo. Este peralte efectivo se mide desde el tope superior del elemento de concreto hasta el centroide de la varilla. Eso es el peralte efectivo, ¿no? Si nosotros aumentamos el recubrimiento abajo, ese peralte efectivo va a seguir siendo el mismo. Si aumentamos recubrimiento arriba, sí aumentaría un poco el peralte efectivo, pero recuerda que el concreto en algún momento, pues, si es que es sometido a tensión, va a agrietarse. Entonces, si es que nosotros tenemos el refuerzo muy lejos, muy lejos de la cara de concreto, entonces no sería un diseño muy óptimo en realidad, al menos ante esfuerzos de tensión. Ante esfuerzos de compresión, pues daría igual, ¿no? El tema es que ante sismos, los momentos se invierten y empiezan a existir también esfuerzos donde antes no había, cuando estábamos de forma estática. Por eso, mejor, como les comento, respetar los recubrimientos que tenemos ahí. ¿Sí? Muy bien. Gracias a Tillos. Y aquí vamos a configurar, podemos configurar esto también, ¿sí? Sin embargo, pues esto más va a tener una importancia cuando nosotros le demos en reinforcement to be checked. Este acero que le estamos colocando aquí. ¿Sí?
Entonces, si nosotros lo colocamos ahí, simplemente va a cambiar el gráfico y el programa va a realizar sus cálculos y nos va a dar un área de acero. Eh, en realidad, para el momento de que se diseña, esto no tiene que ver. Cuando se chequea, sí tiene que ver. Ahí sí nos indica incluso un ratio en el cual está funcionando el refuerzo. Aquí nosotros configuramos el tamaño de nuestras barras, que es justo lo que vamos a hacer también. Para eso damos clic aquí en los tres puntos o podemos ir al menú Define, eh, Bar Sizes y nos va a aparecer este mismo recuadro. Aquí podemos eliminar esto de aquí, podemos agregar SI, a ver, sí, aquí agregamos el de Estados Unidos, ahí está. Uy, pero se nos ha acumulado. Entonces mejor hay que eliminar este set de barras actual, ¿sí? Le damos OK, 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 guardamos. Vamos a definir Section Properties, Reinforcing Bar Sizes, eliminamos este set de barras y agregamos el set de barras estadounidense, le colocamos aquí, este es de 3 octavos, todo lo dividimos entre 8, 4 entre 8 de medio, 5 entre 8, 5 octavos, 6 entre 8, 3 cuartos y 8 entre 8, 1 pulgada. Ya, el número 7 ya no es necesario, ¿no? Esa es una forma. Después también ustedes pueden colocar manualmente, ¿no? Manualmente esto de aquí, ¿no? Pueden colocar solo las varillas que van a utilizar. En este caso lo hago así por practicidad. Entonces le damos en OK, guardamos, vamos nuevamente a Define, Section Properties, Frame Sections, Modify Show Property, Reinforcement y aquí la barra longitudinal para que empiece a hacer sus iteraciones sería por ejemplo de 5 octavos, aquí también 5 octavos o la de las esquinas le podemos colocar de 3 cuartos. ¿Qué más? Barras de confinamiento de 3 octavos cada 15 y ya está. Esto solamente es algo inicial, recuerden que vamos a diseñar. Así que el programa nos va a dar ya los resultados del refuerzo más adelante. Esto es solo unas configuraciones preliminares para que el programa pues empiece a hacer sus iteraciones. Muy bien, continuamos. Podemos, por ejemplo, agregar una copia de esta columna y le podemos colocar que va a ser una columna ahora de 40 por 40. Una columna de 40 por 40. Listo. Si ustedes desean, le pueden colocar también, eh, bueno, eso sería más para el chequeo, ¿no? Aquí le colocan la cuantía también, no hay problema. Ahora nosotros le damos OK, ¿sí? Aquí le podríamos colocar, por ejemplo, 4 barras, OK, y ahora vamos a agregar la propiedad de una viga. Entonces vamos a Add New Property, eh, seleccionamos para una viga. En este caso puede ser una viga, por ejemplo, eh, de 25 por 45, ¿sí? Aquí seleccionamos nuestro material, profundidad 45, ancho 25, listo. Ahora seleccionamos que va a ser diseñado como una viga y aquí ya está bien. Hacia el centroide de la barra, nosotros podríamos calcularlo de la siguiente manera. Miren, a ver, vamos a un Excel. Lo podemos dejar tal cual como está ahí, pero también podríamos nosotros calcular la distancia hacia el centroide que vamos a tener. ¿Sí? Va a ser más o menos así, miren. Vamos a tener eh, nuestra viga,
aquí nuestra viga, ¿sí? Aparte de eso, también vamos a tener los estribos. Ahí están los estribos, ¿sí? Relleno, podemos colocarle sin relleno, contorno blanco, ahí para que se note, listo. Y las varillas longitudinales que vamos a tener también aquí, ¿sí? Estas varillas de acá. El recubrimiento al centroide de la varilla va a ser entonces esta distancia que yo voy a colocar aquí. Miren, va a ser esta distancia desde aquí hasta aquí abajo. A ver, de aquí a aquí, ahí va a ser, ¿no? Esa va a ser la distancia R, R total o al centroide. Ese R al centroide vamos a tener para calcularlo los siguientes datos. R, que es el recubrimiento por norma, que es 4 centímetros. Además tenemos el diámetro del estribo, que va a ser igual a esto 2.54 para convertir por 3 entre 8, una varilla de 3 octavos. Ese va a ser el diámetro. Ese es el diámetro entonces de una varilla de 3 octavos. Aparte el refuerzo longitudinal, ¿no? El refuerzo, el radio, vamos a colocar ya R de radio de la varilla, de la barra longitudinal. Eso va a ser igual, dependiendo de la barra con la cual yo predimensione. Por ejemplo, podemos predimensionar con una barra de 5 octavos por 2.54 entre 2, porque es el radio. Y ese va a ser el resultado, en centímetros. Ahora, si nosotros sumamos esto, vamos a tener un R total, ¿no? Que en nuestro caso nos está saliendo 5.75 centímetros, ¿sí? Pero en obra existen unos espacios entre el refuerzo, ¿sí? Son unos espacios pues que está aquí justamente en la cara interior del estribo y el diámetro, ¿sí? La circunferencia de, nuestro, de nuestra barra longitudinal. Por eso es que quizás ETABS considera un 0.25, que son 2 milímetros y medio, para ese espacio, ¿no? Y si consideramos ese espacio, ya tendríamos 6, ¿no? Pero si nosotros no lo consideramos, podemos utilizar 5.75, no hay problema. En este caso vamos a dejarlo con 6 nada más. Sí, vamos a dejarlo con 6 y les voy a compartir nuevamente etapas. Ya está, lo dejamos con 6. Ok, ok. Generamos una copia y podemos tener ahora, por ejemplo, una viga de 25 por 50. Listo, con esas dos vigas vamos a empezar a dibujar y a realizar una estructuración preliminar. Lo demás, esto pues lo podemos ir eliminando. Esto lo podemos eliminar. Eliminamos, ya está. Eliminamos, sí. Eliminamos, sí. Eliminamos, sí. Ya está. Dejamos solamente las secciones de nuestros elementos tipo frame. Ahora vamos a definir también, por ejemplo, las secciones de nuestros muros, ¿sí? Podríamos definir un muro, aquí le damos en modificar y podemos colocar un muro de 25. En DF'C 210, aquí está 25 centímetros. Y aquí el modelamiento va a depender muchísimo de cómo va a funcionar esta placa.
para esta edificación que ya tiene 5 pisos, eh, podríamos considerar que funcionaría como un shell thin. Es decir, que solamente tiene en cuenta los esfuerzos en su plano, ¿sí? Los esfuerzos en su plano. Un shell thick ya ya considera esfuerzos no solamente en su plano, sino también perpendiculares a su plano. Es decir, ya me considera el corte, la resistencia al corte que podría tener ese elemento. Si ustedes tienen un modelo simple, pueden utilizar shell thick, ¿sí? Que considera pues el cortante, ¿sí? El hecho de incorporar el shell thin, eh, eh, ambas formulaciones, ¿sí? Matemáticas son diferentes. Shell thin han incorporado en los programas estructurales para que las matrices de cálculo sean menores. ¿Por qué? Porque para el shell thin solamente vamos a tener los esfuerzos en el plano. En cambio, para el shell thick, perpendiculares al plano, es decir, todos los esfuerzos que existen en un elemento tipo área. Por lo tanto, la matriz de cálculo para shell thin es más pequeña que para un shell thick. Eso significa ahorros en tiempos de cálculo y ustedes saben que los cálculos son algo iterativo, ¿sí? Son algo circular, algo cíclico. Después, Shelfing también se utiliza cuando nosotros tenemos relaciones menores de esbeltez, es decir, en el espesor de la placa. Un espesor de 25 centímetros es un espesor que aún se puede considerar como Shelfing, incluso hasta 30 si tenemos varios pisos de altura, ¿no? Pero ya mayores o también iguales que 30 ya podríamos considerar shell thick, ¿sí? Entonces, podríamos trabajar aquí con este muro de 25 con cualquiera de los dos, con cualquiera. Entonces, justamente también yo tenía una diapositiva específica para esto. No ha estado ahí en lo que tengo, pero ahí les puedo presentar en nuestra próxima clase. Si lo quieren en este momento, también lo puedo buscar. Incluso tenemos en la página web de CCI, nos da también las diferencias entre shell thin y shell thick. La cosa es que, bueno, lo tienen que escribir en inglés para que tengan que encontrarlo. Sí, salvo que pues si solamente con español se puede encontrar. Ahora damos clic en OK, OK, guardamos, Define, Section Properties, Slab Sections, y ahora vamos a definir nuestras losas. Vamos a definir una losa aligerada, ¿sí? Para esta losa aligerada, que va a ser de concreto 210, va a ser un aligerado en una dirección, ya está. Ahí, esta podríamos colocarlo en dirección X, ¿sí? Entre paréntesis X, por ejemplo. ¿Qué más? Esto sí va a ser un shell thin, ¿sí? Vamos a modelarlo como un shell thin. Las losas, pues, no van a aportar en realidad, pues, cortante, ¿sí? Resistencia al cortante ante un sismo. Eso es lo que idealizamos, pero en la vida real sí aportan un pequeño porcentaje de resistencia al sismo, pues las losas, ¿no? Pero en la idealización nosotros consideramos como que no, porque nos ponemos en el peor de los casos, ¿sí? Como si las losas pues no estuvieran aportando. Ahora, lo bueno de TAPS, a diferencia de SAP 2000, es que tenemos la opción Rivet y Waffle. La opción Rivet es para losas aligeradas o losas nervadas en una dirección y Waffle es para losas aligeradas o nervadas en dos direcciones. En este caso seleccionamos Rivet y aquí vamos a configurar la altura total de mi losa aligerada.
que va a ser una losa de 20 centímetros, según los predimensionamientos que hemos hecho también. El espesor de la losa superior va a ser de 5 centímetros. El espesor de la nervadura o de la vigueta en la parte superior de 10 centímetros, en la parte inferior de 10 centímetros y los espaciamientos entre los ejes de las viguetas, que va a ser 40 centímetros, por supuesto. ¿Y esto por qué? Esto lo tenemos por lo siguiente. Miren, eh, si nosotros tenemos aquí nuestra losa aligerada, ¿sí? Ahí está la losa aligerada, aquí hay un ladrillo, otro ladrillo de techo, otro ladrillo de techo. Entonces, estos ladrillos en el mercado miden 30 centímetros. 30 centímetros. Eh, Ahí está. Y el ancho de nuestras viguetas 10 centímetros. 10 centímetros. Entonces, desde el eje de la vigueta hasta el eje de la otra vigueta, vamos a tener 40 centímetros, ¿sí? La mitad, 5 más 30 más 5, 40 centímetros. Es por eso que el espaciamiento entre ejes de las viguetas es de 40 centímetros. Ahora, a ver, quiero eliminar estas anotaciones. Ya, listo. Le damos a allá. Y aquí esto importantísimo también, ¿sí? En el eje local 1 es para X y en el eje local 2 es perpendicular a Y. Perdón, paralelo a Y. Local 1 paralelo a X, local 2 paralelo a Y. ¿Sí? Entonces colocamos local 1, que va a estar en X, la dirección de mi aligerado, ok. Y para modelar una losa maciza, vamos a Add New Property, por ejemplo, para la escalera o para cualquier lado que se vaya a necesitar losa, podemos colocar de 20 centímetros, ¿sí? Y aquí colocamos nuestro concreto. En este caso también vamos a tener un shell thin porque las proporciones en realidad son bastante largas, ¿sí? Una losa es un elemento que se idealiza de forma plana y es amplia. En cambio, pues por ejemplo, una cimentación sí nos va a resistir corte, ¿no? Ahí nos convendría, y no es que solo nos convendría, sino que tendríamos que modelarlo como thick, como gruesa, ¿sí? Entonces, shell thin y slab, nada más como slab, lo dejamos ahí, simplemente losa, 20 centímetros, ok, listo, nada más, y ya está, ok. Ahora que ya tenemos todos nuestros elementos estructurales, empezamos con el dibujo. Y para ello regresamos a nuestro AutoCAD para poder observar, estas columnas. Bien, tenemos que van de piso a techo, todas las columnas, no hay problema. Así que vamos a dibujarla hasta el último piso. Sí, hasta el último piso. Quiero saber, a ver si es que en nuestro modelo nosotros estamos considerando, a ver cuántos niveles, 1, 2, 3, 4 y la azotea, ¿no? Podríamos aumentar más adelante o de una vez, no, yo creo que más adelante podríamos aumentar un nivel más, que sería el nivel de techo, porque aquí solamente tenemos hasta el nivel 4, ¿no? Que en realidad es el piso 5, eh, esto de aquí. Entonces, o sea, esta es la losa aligerada del nivel 4, pero es el nivel 5 ya, ¿no? Que sería la azotea. Y aparte de esto tendríamos el techo, que lo podríamos agregar también después. Entonces, vamos a dibujar todas nuestras columnas. Empezamos. Vamos aquí a Quick Draw Columns, ¿sí? Y en Quick Draw Columns seleccionamos, por ejemplo, las de
35 por 35 y según como nosotros hemos colocado nuestra estructuración, tenemos columnas allá. Después las podemos replicar, no hay problema. Vamos a replicarlas. Ahora estamos en el piso 4. Bajamos al piso 1 para dibujarlas. Ahí está. En el piso 1 las vamos a dibujar y de ahí vamos a replicar. Tenemos todas las columnas aquí. Listo. Tenemos todas las columnas de acá. También. Después tenemos 3 columnas aquí. Y tenemos otras 3 columnas por acá. ¿Sí? Entonces, y en el centro se encuentra nuestra escalera. Ahora sí, pueden ver que también ya se está dibujando en la parte derecha. Ahora vamos a proceder con el dibujo de nuestras vigas. Entonces, para el dibujo rápido de vigas podemos venir a esta herramienta. Vamos aquí a las vigas. Por ejemplo, podemos utilizar inicialmente las vigas de 25 por 45, ¿sí? Y seleccionamos también todo esto de aquí, ¿no? Seleccionamos aquí todo esto, también para el otro lado. A ver, aquí voy a tratar de dibujarlo siguiendo, siguiendo el orden de los ejes, ¿sí? Ahí está. Seguimos el orden. Por aquí vamos a tener también estas vigas. Uy, estas vigas. De ahí vamos a tener estas otras vigas de aquí. Y las vigas transversales, ¿no? Aquí están estas vigas. También las dibujamos. Listo. Además, ¿qué más tenemos? Aquí tenemos la escalera, ¿cierto? Bueno, aquí para la escalera, entonces nosotros podríamos considerar, a ver, déjenme ver el plano. No vamos a poder pasar una viga ni por aquí ni por aquí. Tendría que ser una viga que conecte por acá. Entonces, lo más factible es que esta zona sea una losa aligerada, ¿sí? Porque va a ser una zona un poco débil. Vamos a ver si es que va a tener alguna eh, alguna irregularidad de diafragma, ¿sí? Por discontinuidad de diafragma, lo dudo, ¿sí? Entonces, ya, tenemos ahí eso principal. Antes de replicarlo, vamos a también dibujar los vanos, ¿sí? Los vanos y también los voladizos. Entonces, para los voladizos, nosotros tenemos voladizos, ahora lo estoy midiendo, son de 80 centímetros, desde el eje de la columna. ¿Sí? Desde el eje de la columna tenemos 80 centímetros. Entonces los vamos a dibujar aquí también. Los voladizos van a variar, así que aquí esto va a ser una viga. Primero le podemos colocar de 25 por 45 y ya en el futuro podemos cambiarle de sección, no hay ningún problema. Entonces aquí sería de 80. Ahí eso es lo bueno del snap. Ahí está 80. Eh, listo. Ahí está, 80. Y esta misma la podemos replicar, ¿sí? La seleccionamos, vamos a Edit, Replicate, eh, 2 puntos, selecciono mis 2 puntos, de aquí a aquí, ¿sí? Y le coloco Aplicar, ya está. Parece que no se ha hecho como quería, Control Z, otra vez la selecciono, aquí me dice un frame seleccionado, 2 puntos en el modelo, en el centro y en el centro. Aplicar, ya está. Ahora sí. Y esta misma también la voy a replicar desde aquí hasta acá.
aplicar. Listo. Ahora que ya está, eso es con respecto a los voladizos. Faltaría colocar otras vigas, aquí unas vigas de borde, que las vamos a cambiar, unas vigas de borde, vamos a también definir vigas de borde. Además, tenemos cerca a esta parte tenemos un vano, ¿sí? Que es para iluminación y ventilación. Las medidas de este vano voy a medirlas desde el eje de la columna. Sí, a ver, estoy que lo mido aquí nada más. Tenemos metro 75 hacia X y hacia Y tenemos 1,15. Metro 75, entonces esto de aquí, edit, replicate, 1,75, aplicar, y aquí edit, replicate, aquí va a ser 0 y aquí va a ser 1,15, 1,15. Ahí está, aplicar. Listo. Ya lo tenemos ahí. Ahora las seleccionamos ambas. Edit, Edit Frames, dividir los frames. Los dividimos en las intersecciones. OK. Y seleccionamos los sobrantes y los eliminamos. Listo. Ahí están eliminados los sobrantes y ya me quedó el espacio para el hueco. Vamos a tener otro parecido. Así que le vamos a hacer mirror. ¿Sí? Vamos a hacer mirror aquí. Vamos a edit, replicate, mirror y seleccionamos. A ver, ahí tenemos en Y 21,6. La mitad de 21,6 sería 10,5. A ver, ¿cuánto sería? 2, 1 de 16, 10, 10,8, ¿no? De 21,6 la mitad sería 10,8. Ya. Entonces, colocamos aquí x1, 0, x2 podemos colocarle 1 metro o 10 metros, lo que queramos. En y1 entonces sería 10,8. En y2 también sería 10,8. Aplicar, ahí está. Listo. ¿Qué más? Vamos a tener otro, otro vano en la parte central, al lado de la escalera, ¿sí? Bueno, no es vano, es hueco, perdón. Es un pozo de luz y va a ser de 85 centímetros. 85 centímetros, ¿sí? Que se está considerando. Aquí tengo que aclarar que quizás este vano pues no está cumpliendo con las especificaciones, este hueco, este pozo de luz no está cumpliendo con especificaciones de arquitectura para los huecos, así que solamente funcionaría como un ducto, ¿no? En realidad, de ventilación, pero no estaría normado. Sería prácticamente como una especie de modelo arquitectónico, simplemente. Bien, entonces, edit, pero como nosotros, más que cuestiones arquitectónicas, estamos viendo cuestiones estructurales, aquí le damos 0,85, aplicar. Listo, ahí está, aplicar. Y la distancia que se va a tener desde el centroide de la columna hasta el límite va a ser de 3,55 metros. Así que aquí, estos puntos, este punto de aquí vamos a correrlo 3,55. ¿Sí? 3,55. Vamos a edit. Eh, donde estamos, mover. ¿Sí? Vamos aquí a Y. Le damos
los 3.55 en negativo, aplicar, listo, y los 3.55 en positivo, aquí, aplicar, listo. Además, ahora tendríamos que colocar estos vanos, perdón, las otras partes de las vigas, ¿no? Que serían vigas de borde. También replicamos, aquí tomamos dos puntos, aquí un punto, otro punto, aplicar. Ya está. Ahora aquí, de la misma forma, vamos a replicar 1,20 m, ok, listo. Y solamente ya nos faltaría un ducto y quedaría para empezar a dibujar nosotros nuestras losas. ¿Sí? Listo. Eliminamos esto. Eliminamos los sobrantes. Ya está. ¿Sí? Y en la parte de atrás, como pueden observar en los planos, también existe un vano aquí atrás. Perdón, un hueco, un pozo de luz atrás. Y las dimensiones, desde el centroide de la columna hasta donde inicia la losa es de 1 metro. Así que esto solamente sería para replicarlo. Edit, Replicate y aquí -1. Ya está. Uy, aquí parece que se ha dibujado como si fueran dos. Entonces vamos a unirlos. Edit, Edit Frames, Join Frames. Ya está. Aquí también vamos a unirlos, estos dos. Edit, Edit Frames, Join Frames. Listo. Volvemos a hacer entonces. Eliminamos esto de aquí, y seleccionamos y le damos Edit, Edit Frames, eh, perdón, Replicate, -1, ok, listo, ya está. Ahora sí, solamente el límite para el hueco de la escalera y ya estaríamos listos. ¿Sí? Este límite, desde el centroide de la columna hasta donde inicia el hueco de la escalera, ¿sí? Es igual a 3,15 m, 3,15 m, según lo que me está saliendo. ¿Sí? Entonces, modelamos también estos 3,15 m, según el plano de arquitectura. Edit, Replicate, y aquí menos 3,15. Ok, listo. Ahora procedemos a dibujar las losas que nosotros hemos modelado. ¿Sí? Aquí los voladizos varían, pero después vamos a eliminar lo que no debe ser. Algo importante también aquí me conviene que mi losa aligerada sea en Y, en estos voladizos. Entonces vamos a definirlo en Y también. Section Properties, Slab Sections. eh, Voy a hacer una copia de esta propiedad y le voy a colocar que va a ser en Y. Listo, y aquí le cambio solamente el eje al eje 2. Ok, ok, y ya está. Empezamos entonces con el dibujo. Utilizamos este comando de Draw Rectangular Floor. Quiero corroborar, disculpen, que aquí sea una sola viga. Aquí tenemos dos vigas, miren. Ahí las vamos a unir. Lo que pasa es que el programa automáticamente divide las vigas cuando encuentra líneas de la grilla, ¿sí? Por lo cual nosotros debemos de unirlo manualmente. Aquí sí está como uno solo, aquí está como dos. Edit Frames, Join Frames, listo. Por aquí está como dos también. Edit, Edit Frames, Join Frames. Ya está. Entonces continuamos con el dibujo de nuestras losas. Seleccionamos aquí. Ahora seleccionamos la losa en Y. Primero esta losa de aquí. Listo. Y ahora esta otra losa de acá. Si nosotros queremos visualizar las nervaduras,
de nuestra losa, vamos aquí a Set Display Options y seleccionamos Slab Internal Ribs, ¿sí? Las nervaduras internas de nuestras losas, ¿ok? Y bueno, aquí no aparece porque estamos en la opción de gráficos de DirectX, pero pasamos a los gráficos estándar y ahora sí nos aparece las nervaduras, la dirección. Al menos yo trabajo así. Bueno, yo voy intercambiando aquí la visualización de gráficos, ustedes también lo pueden hacer. E incluso ahí se ve más cuando se seleccionan las vigas, ¿no? Ahora seguimos con las otras. Aquí vamos a dibujar las losas aligeradas en dirección X. Una losa y a la otra losa. Ya está. Ahora aquí vamos a tener una losa regular y una losa irregular, por lo cual vamos a utilizar esta herramienta, ¿sí? Draw Floor Wall, que nos viene aquí, y dibujamos punto por punto nuestra losa. Es como el comando área de AutoCAD, así que seguramente están familiarizados. Aquí también. Listo. Y cuando damos clic en el punto de inicio, se termina de dibujar. Listo. Ahora sí, las siguientes losas. Esto podemos dibujarlo como una losa maciza, ¿sí? Esta losa de aquí. Listo, la dibujamos como la losa maciza. Entonces estamos utilizando tres tipos de losas, como se pueden dar cuenta. Seguimos con el dibujo de la losa en la dirección X. Ahí está, vamos dibujándola. Listo. Seguimos con esta otra de aquí, de la derecha. Listo. Y las otras que quedan. Esta losa de aquí y esta otra losa de aquí. Listo. Ya está. Según la arquitectura nos está indicando que esto va a ser una escalera de madera. Así que lo que vamos a hacer es colocar el peso de llegada aquí en esta viga de borde. Y hablando de vigas de borde, vamos a configurar nuestras vigas de borde. Entonces vamos a Define, Section Properties, Frame Sections, Add New Property y le colocamos viga de borde VB, por ejemplo, de 20 por 20. Y si no nos cumple, después podemos colocar una de 25 por 25, aunque nos va a quedar una especie de pestaña. O una de 20 por 40, que también puede ser una viga de borde, es como una viga chata prácticamente ya. F'C, ahí está. Generalmente estas vigas de borde de 20 por 20 cumplen para ductos pequeños. Para ductos más grandes se tienen que utilizar vigas de borde más anchas. Y si no se desea que se vea el peralte, se tiene que utilizar vigas chatas. ¿Sí? Entonces, esas consideraciones. Ya. Aquí como viga, listo. Aquí podemos colocarle 4. ¿Sí? Porque se reduce, incluso menos. No, así está bien 4. Ok. Listo. Ok. Ya después podemos ir modificándolas según el diseño que nos vaya saliendo. ¿Cuáles van a ser vigas de borde? Por ejemplo, esta otra de aquí, esta viga de acá, esta también, esta viga de borde también va a ser, esta también va a ser de borde, esta también, todas las que borden pues los ductos, ¿no? Esta también va a ser de borde, esta también, estas dos también. Todas esas van a ser unas vigas de borde. Y vamos a probar si es que pasan el diseño también. Y si es que no pasan, tenemos que aumentar la sección. Para cambiar, porque si le damos clic derecho,
nos está saliendo que es una viga de 25 por 45. Para cambiar tenemos que ir al menú Assign, Frame, Section Property y vamos a viga de 20 por 20. Ok, ya está. Listo. Entonces, ya tenemos configurado nuestro primer nivel. Antes de replicar, podemos hacer otros ajustes, como por ejemplo, colocarle el diafragma rígido. ¿Sí? Le colocamos aquí, seleccionamos todo esto. Como es una losa plana, es un diafragma rígido. Vamos a Assign, Joint, Diafragmas. Verificamos qué tipo de diafragma es el de 1. Modificar. Es un diafragma rígido. ¿Está bien? Ok. 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 Listo. Ya está. Ahí está nuestro diafragma rígido y nos sale también el centroide de nuestro del nivel, ¿sí? Según las masas que está identificando. ¿Qué podríamos colocar además? Las cargas, ¿cierto? Pero para las cargas creo que podríamos hacerlo después en este caso, no hay problema. Ahora vamos a asignarle aquí en la parte inferior las condiciones de contorno. Estos apoyos no son articulados. Estos apoyos deben de ser apoyos del tipo empotrados. Listo, ok. Roy 40 consulta en qué caso se usa diafragma semirrígido. Y si es una pregunta que siempre eh, la, la realizan, miren, los diafragmas semirrígidos, a diferencia de los diafragmas rígidos, consideran lo siguiente. Eh, en un diafragma rígido, si tenemos varios puntos, todos estos puntos de mi diafragma rígido se van a mover como uno solo. ¿Sí? O sea, este bloque entero se va a mover como uno solo. Es decir, que si se mueve para acá, exactamente perpendicular, perdón, paralelo a Y, 5 centímetros, todos los puntos se van a mover 5 centímetros. Si se mueve para arriba 5 centímetros y para la derecha 2 centímetros, todos los puntos se van a mover así. Si es que hay torsión, si es que hay un momento aquí, algo torsional, ¿sí? Y hay un ángulo, por ejemplo, un ángulo de, qué sé yo, unos 10 grados, aunque es bastante 10 grados, muchísimo, un grado, todos los puntos se van a mover un grado, ¿no? De acuerdo desde el centroide. Desde el centroide, este punto de aquí se va a mover un grado. Este punto de aquí se va a mover un grado. Este punto de aquí se va a rotar un grado. Y así, ¿no? Todos los puntos se mueven en conjunto. Ahora, si es que nosotros tenemos un diafragma semirrígido, eso no va a pasar. La idealización se realiza en la que, por ejemplo, si tengo esta porción, puede ser que ante una fuerza horizontal, este punto se mueva más y este punto se mueva menos. Y este punto se mueva de otra forma. Entonces, hay desplazamientos entre puntos. Se permite el desplazamiento entre puntos. Sí, se permite. En cambio, en el diafragma rígido no se permite el desplazamiento entre puntos, porque se supone que es rígido. A comparación de una columnita de 30 por 30, una tremenda losa es infinitamente rígida. Por eso es que se considera diafragma rígido, ¿no? Porque a comparación de la pequeña columna, esto es sumamente rígido, ¿no? Incluso para un muro. ¿Rígido en qué dirección? En el plano XY. En el plano XY. XY. Es infinitamente rígido, incluso para un muro, porque un muro va a tener una pequeña sección nada más. En cambio, la losa tiene toda una área. Esa es la diferencia entre diafragma rígido y diafragma semirrígido, ¿no? Que el rígido no permite movimientos entre puntos y el semirrígido sí. Por lo tanto, el semirrígido tiene una matriz más grande, una matriz mucho más grande, porque no solamente considera los tres desplazamientos en el plano, los tres desplazamientos que son desplazamiento en X, en Y una rotación, ¿no? Sino considera
esto lo considera de todo el diafragma, como uno solo. En cambio, el semirrígido considera esto que les acabo de decir, pero para cada uno de los puntos. Imagínense, va a ser una matriz enorme. Para cada uno de los puntos considera esos tres, ¿no? Entonces, por eso es que es bastante amplio y el programa se carga muchísimo más si utilizamos un diafragma semirrígido que un diafragma rígido. Para eso, mejor utilizar un diafragma rígido porque los desplazamientos entre puntos de una losa van a ser realmente pequeños, insignificantes, y los esfuerzos también, salvo que tengamos losas delgadas, muy delgadas, ¿no? Eh, Como por ejemplo del tipo concreto, tipo ferrocemento, ¿no? Que los espesores son muy delgados, ahí sí los puntos entre cada uno de los nodos sí, sí tienen un desplazamiento considerable. Sí, correcto, Roy. Muy bien. Continuamos entonces. Eh, ya, gracias a ti también. Y ahora vamos a generar. Miren, aquí podríamos hacer lo siguiente. Antes de replicar, nosotros podemos ya colocar las cargas, ¿sí? Y después de replicar, también podemos colocar las cargas. Yo lo que recomendaría sería colocar las cargas antes de replicar, ¿sí? Porque de esa forma nos ahorramos el hecho de estar seleccionando las losas, losa por losa en los cuatro niveles. Sino de frente, seleccionamos todas las losas en un nivel y después lo replicamos, ¿no? Entonces, para eso vamos a definir aquí, vamos al menú Define, vamos ahora sí a esto que estábamos esperando, Load Patterns, ¿sí? Entonces, eh, vamos a Define, vamos a Load Patterns y tenemos por defecto estos dos tipos de cargas, la carga muerta y la carga viva, ¿sí? Eh, yo podría hacer lo siguiente, que la carga muerta la puedo hacer yo peso propio y le puedo llamar PP, ¿no? O peso propio, como ustedes gusten. Y va a ser la carga muerta con un multiplicador propio de peso igual a 1, es decir, el 100%. Esto va a ser mi peso propio, entonces lo modifico. Ahora, para la carga viva, nosotros le podemos colocar aquí CV, ¿no? Carga viva. Y dentro de las opciones que tenemos, colocamos carga viva y le damos en modificar. Adicional a esto vamos a tener una carga muerta que va a ser de la naturaleza SuperDET. ¿Y qué diferencia hay entre DET y SuperDET? Bueno, esto está incluso en la página también de CCI. La carga de tipo DET es una carga de peso propio, de carga muerta, pero de peso propio, de los elementos estructurales. En cambio, la carga SuperDET es una carga muerta de los elementos no estructurales. Por ejemplo, ¿qué elementos entran en la categoría de peso propio? El peso de las columnas, de las vigas, de las losas, de los elementos estructurales. ¿Qué peso entra en la categoría SuperDET? El peso de los muros, que funcionan como tabiquería, que no son estructurales. El peso de las instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, instalaciones de comunicaciones, aire acondicionado, agua contra incendios. Todo ese peso muerto entra y todos los equipos entran en la carga SuperDET porque no son estructurales. ¿A qué nos ayuda esto? A que al final, cuando nosotros hagamos nuestro análisis, podamos discernir cuánto pesa la edificación por su peso propio en materia de sus elementos estructurales y cuál es su peso, su carga muerta total, ¿no? Nos ayuda a diferenciar. Entonces es una buena práctica. No es obligatorio, pero es una buena práctica. Entonces ahí, carga muerta. Adicionar. Después vamos a tener una carga viva de techo también, carga viva de techo, que va a ser del tipo roof lip.
¿sí? Que es viva de techo. Ahí está. Agregar también. Si se dan cuenta, la carga muerta tiene un peso multiplicador igual a cero, ¿sí? Porque no es elemento estructural, ¿sí? Entonces, bien. Ahora sí, vamos a darle, ya, faltaría la configuración de nuestros sismos, ¿no? Ok, vamos a configurar también de una vez nuestras cargas sísmicas. Vamos al menú, vamos a una hoja de cálculo. En la página web, sí, de Sein Perú, en la plataforma, les he dejado un- una hoja de cálculo para el cálculo de los espectros de diseño. Sí, que ustedes mismos pueden ingresar y pueden descargarlo. Es bueno, algo, pues, un material extra que nosotros en Sein Perú muy cordialmente, pues, les damos el alcance. Sí, es para eh, los, eh, esto de aquí, disculpe, se me fue, me distraí, corresponde al cálculo del sismo dinámico que nosotros vamos a realizar. ¿Sí? Entonces, podemos hacerlo de la siguiente fórmula. A ver, vamos a abrir esa misma hoja de cálculo para ya no utilizar el tiempo valioso realizando una hoja de cálculo para nuestro sismo dinámico. ¿Sí? Entonces, ahora voy a proyectarles esta hoja de cálculo que les voy a dar. A ver dónde se encuentra. Un momento, un momento, ahora les voy a mostrar. Listo. Esta es la hoja de cálculo que lo ha realizado el ingeniero Alex Palomino. Es de la norma E030 del 2018. Entonces, podríamos tener que este edificio, por ejemplo, va a estar situado según las condiciones también que nosotros tenemos, ¿sí? Según las condiciones del ejemplo, tenemos que estar situado en zona 4, así que lo podríamos ubicar, por ejemplo, en La Libertad. Eh, bien, por ejemplo, podría estar en Trujillo, y aquí Trujillo, ¿sí? La categoría es una categoría C, la zona es una zona 4, el suelo es un suelo tipo S2, ¿sí? Eh, Irregularidades en planta y en altura no es en realidad el tema del curso, pero igual de todas maneras vamos a dar una chequeada rápida. Por el momento, como no hemos hecho, como va a ser nuestro primer análisis, eh, le colocamos los factores de irregularidad igual a 1. Bien, entonces tenemos aquí nuestros factores, ¿sí? Estos son nuestros factores de zona 0,45, de importancia 1, de suelo 1,05, de sub P 0,6, de sub L 2. Esto ya está programada la hoja de cálculo para que sea automática. R sub 0 es de pórticos, ¿sí? Así que eso lo podemos elegir de aquí también. Tenemos que son pórticos, R, como nuestras irregularidades son 1, también es igual a 8. Ahora nos está saliendo de esta forma. Si ustedes pueden ver nuestro factor C, sí, nuestro factor C va a ser igual a 2,5 siempre y cuando T sub P sea mayor que T. ¿Cuánto es T sub P? 0,6. ¿Y cuánto nos sale T? A ver, hagamos el cálculo de T. El cálculo estimado para T va a ser igual a lo siguiente. A la altura del edificio, que es 15,5,
15.5 entre 35. Bien, esto de aquí me parece que también estaba en los datos de nuestra primera clase. A ver, voy a buscarlo, ahí ya se encuentra. A ver, sí, 0.44 sale, ¿no? 0.44 es el estimado y es menor que T sub P. Por lo tanto, C nos sale igual a 2.5. ¿Sí? Por lo tanto, este factor de aquí va a ser mi factor, mi coeficiente de cortante basal para mi sismo estático también. ¿Sí? Entonces lo tomamos esto de aquí, regresamos a ITABS y vamos al menú Define, Load Patterns, y aquí colocamos, por ejemplo, sismo en X. Le podemos colocar sismo estático también para que no haya confusiones. Sismo estático en X. Y aquí le colocamos de tipo sísmica. A ver, si sísmica, sí. Aquí vamos a colocarle así un paréntesis. Sismo estático en X. Y aquí va a ser, buscamos user coefficient. Coeficientes por el usuario. Y agregamos la carga. Y esta misma carga nosotros la vamos a modificar. La modificamos y podemos considerar todas las direcciones, ¿sí? No hay problema, las 6 direcciones, aunque se hace más pesado también el programa. Convencionalmente podríamos utilizar, estamos en X, serían las 3 direcciones. Eh, Convencionalmente podríamos utilizar, por ejemplo, solo una, ¿sí? Pero para dar un mayor, para estar en todos los casos de probabilidad, vamos a seleccionar las 3. Ahora el coeficiente de cortante basal nos está saliendo 0.1477. ¿Sí? Entonces colocamos 0.1477. Ahora aquí el coeficiente K es un coeficiente de altura exponencial del edificio, va a ser igual a 1. ¿Sí? En este caso va a ser igual a 1 y esto, según nuestra norma, es 0.30. Les voy a mostrar por qué. Porque la norma nos dice lo siguiente, que cuando t es menor o igual a 0.5 segundos, k es igual a 1. ¿Sí? Entonces, nos está saliendo 0.44 en el estimado, en esto, y nuestro k va a ser igual a 1. ¿Sí? Así que regresamos aquí y le colocamos aquí 1. Ya está. Excentricidad accidental el 5%, esto también nos exige la norma, y se encuentra justamente por aquí, la excentricidad accidental. Nos indica un 5%, ¿sí? 5% de y las distancias que vamos a tener, eh, el ancho, 5% del ancho del edificio, 5% del largo del edificio. Bien, entonces va a estar aplicado desde la base hasta la parte superior. Ok, después podemos modificar esto cuando coloquemos el techo también. Ok, ahora vamos a hacer para Y también el sismo estático en Y. Listo, agregamos la carga, modificamos 0.1477. Aquí seleccionamos todo lo correspondiente a Y nada más. ¿Ok? Y listo. Ahora, para la inclusión de nuestro sismo dinámico, nosotros podemos ir a Define, Functions, Response Spectrum y agregar una nueva función. Uy, parece que no está compartiendo. Ya, gracias. Ya, disculpen. Regreso aquí a Load Patterns.
hemos agregado el sismo en Y, ¿sí? Hemos seleccionado todo lo correspondiente a Y, 1477, OK. Ahora para el sismo dinámico, vamos al menú Define, vamos a Functions, Response Spectrum, y tenemos dos formas de hacerlo. Una es que nosotros utilicemos un archivo externo y busquemos el archivo dentro de nuestra computadora. Y la otra es que utilicemos eh, la última norma que tenemos aquí. Agregamos la nueva función y va a ser lo siguiente. Tenemos que esto va a ser el espectro E030 del 2018. ¿Listo? Ahora va a ser zona 4, ocupación C, suelo de tipo, por ejemplo, según los datos, es S2, irregularidad aún no hemos analizado, factor R sub 0, pórticos 8. Y nos sale 1477 también, lo inicial, si ustedes se dan cuenta. Está coincidiendo. Le damos clic en OK. No lo convertimos al usuario todavía definido por el usuario porque podríamos editar aún los factores de irregularidad. Entonces le damos clic en OK. Tienen que darse cuenta que esté correctamente ploteado y ya podemos eliminar este otro. OK, entonces guardamos y ahora ya podemos pasar a los casos de carga. ¿Sí? Vamos al menú Define, Load Cases, y aquí están todos los casos de carga que nosotros todos los patrones de carga que nosotros hemos tomado. ¿Sí? Aparte de esto, nosotros podemos agregar, aquí agregamos un nuevo caso de carga y le podemos llamar el sismo dinámico en X. Utilizamos el espectro de diseño, nos falta configurar nuestra masa también, ¿sí? Para la configuración de nuestra masa, vamos a Define, más Source, aquí modificamos y le podemos colocar categoría C. Bien, incluimos el peso propio del elemento, ya, está muy bien. Si lo incluimos acá, entonces ya no vamos a incluirlo. Aquí adicional más, no tenemos más masas adicionales. Si incluimos el peso del peso propio de los elementos estructurales, nosotros tenemos que eh, ya no incluirlo aquí. Así que vamos a carga muerta y le damos agregar con un multiplicador de 1. Vamos a carga viva y aquí solamente como es categoría C es 0.25. Vamos a viva de techo y también 0.25. Ya está. Entonces, ahora sí, le damos clic en OK, OK, y ya está nuestra categoría C. Giancarlo Meléndez, consulta puede repetir desde espectro. Sí, no se preocupe Giancarlo. Para definir el espectro vamos al menú Define, a Functions, Response Spectrum, y aquí nosotros podemos agregar de dos formas el espectro. From File, agregamos una nueva función y buscamos desde nuestro dispositivo, ¿sí? Buscamos. Y solamente se va a ingresar y nosotros tenemos que asegurarnos que se plotee correctamente nuestro espectro de diseño. Y la otra forma es que nosotros busquemos la norma, la última que tiene tabs, ¿sí? Que es del 2014, pero nosotros la podemos usar. ¿Por qué? Porque estos tres valores son los que han cambiado justamente en las actualizaciones de la norma y están para ingresarlos de forma manual, así que no hay problema. Los podemos ingresar de forma manual. Después, la zona sísmica, tenemos las 4 zonas, ¿sí? La ocupación, tenemos las 3 ocupaciones. El tipo de suelo, tenemos los 4 tipos de suelo.
y los factores de irregularidad los podemos ingresar manualmente, así como también nuestro factor de sistema estructural de reducción de fuerzas sísmicas, que sería para pórticos 8. Ahí vemos que eh, para un periodo cero inicialmente se plotea como con una pseudoaceleración de 0.1417 hasta que llega al T sub P, que es 0.6. Y a partir del T sub P ya empieza a cambiar. ¿Sí? Muy bien. Entonces, por eso es que se plotea de esta forma nuestro espectro de diseño. ¿Sí? ¿Sí se entendió, Giancarlo? Y le damos clic en OK. Y ya está. Lo tendremos ahí. OK también. Ahora había definido las masas, ¿sí? Como una categoría C. Esto que es lo que se explicó al principio. ¿De dónde salen estas masas? Esto está en el artículo 27. ¿Sí? Esto está en el artículo 27. No, en el artículo 26, disculpe. Estimación del peso. De nuestra norma es 0,30. Ahora nos tocaría definir nuestros casos de carga. Y para los casos de carga, estaba yo aplicando este sismo dinámico en X. ¿Sí? Entonces, voy a agregar aquí, le di aquí clic a Response Spectrum. ¿Sí? Agregamos y le colocamos que va a ser una aceleración en el sentido X, U1 se refiere a X, y la función va a ser el espectro de diseño. Este factor es la aceleración de la gravedad y lo dejamos ahí simplemente. Ahora tenemos aquí las combinaciones. Va a ser una combinación modal. Podemos utilizar la CQC y la distribución SRS. ¿Sí? No hay problema. Esto de aquí, de acuerdo al método que ustedes consideren, ¿sí? Esto es lo más estándar, CQC y SRS. Después, la norma nos indica que para una respuesta máxima, nosotros podemos eh, utilizar una combinación del 25% de, a ver, déjame buscarlo aquí, el 25% de los valores absolutos más el 75% de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Eso también lo podemos configurar en combinaciones de cargas, ¿sí? Entonces, bueno, vamos aquí primero y la excentricidad accidental vamos a colocarle como un 5%. 5%. Ok, listo. Ahí está. Copiamos y le colocamos SDY ahora y solamente cambiaría aquí en vez de U1, U2. Ok. Entonces tenemos nuestros 4 sismos, eh, 2 en cada dirección. Podemos verificar los sismos para para las otras cargas, ¿sí? Y las demás modificaciones correspondientes vamos a hacerlo ya en nuestra próxima clase, donde entramos a combinación de cargas y también vamos a buscar las combinaciones que tenemos según la norma E060 y según el ACI 318. Esto ya es para el diseño del concreto armado, ¿sí? Entonces, quedamos pendiente, nos quedamos en esta parte y continuamos en nuestra próxima clase, ¿sí? Si es que tienen alguna consulta, estimados, me la pueden hacer en este momento o también la pueden hacer llegar por medio del número de WhatsApp empresarial que nosotros tengamos. Roy Cuarita me consulta, ¿tendrá un ejemplo de configuración de tabs de losa colaborante, ya que no encuentro el modelamiento de dicha losa? Roy, hasta el momento no he tenido la oportunidad de modelar una losa colaborante. Sí, no he utilizado.
Sin embargo, puedo realizar ahí la, la consulta o voy a investigar para su correcto modelamiento y te podría hacer llegar. Sí, que ya que es un tema interesante y pues obviamente tenemos múltiples tipos eh, de sistemas para nosotros utilizarlos. Lo que sí para los SAS colaborantes también nos da especificaciones, la norma es 030 después de la parte de las irregularidades estructurales. Giancarlo consulta cuándo es la otra clase y dónde podemos ver el video de la clase. La próxima clase va a ser el día domingo, pasado mañana, y el video de la presente clase lo van a poder ver en la plataforma de CEN Perú. ¿Sí? Actualmente está eh, actualmente la página de CEN Perú está en procesos de actualización, ¿sí? Por eso es que no se ha podido acceder el día de hoy exclusivamente desde el mediodía hasta antes de, antes de iniciar la clase. Ah, ya, Roy Cuarita nos dice que ya se puede acceder. Perfecto, ingeniero, muchas gracias. Eh, entonces ahí ya pueden acceder a la página y ahí se va a estar colgando. Todavía tarda entre un día, más o menos entre un día y 2 días ya está colgado el video. Esto debido a que pues se tiene que exportar, se tiene que editar, se tiene que subir al servidor y de ahí subir a la página. ¿Sí? Entonces, estimados, avanzar por favor hasta donde nosotros estamos avanzando debido a que vamos a tener también una evaluación para pasar al siguiente módulo, que es ya a partir de la clase número 6. ¿Sí? Estamos en nuestra segunda clase, pasado mañana, tercera clase, la próxima semana, cuarta y quinta clase, y de ahí se va a brindar un pequeño examen para pasar al siguiente módulo. Un abrazo fuerte y que tengan una muy buena noche. Cuídense bastante. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Jos.